La modesta casa del cazador, en una remota zona montañosa, estaba rodeada por una valla de alambre de púas, y los accesos estaban equipados con alarmas y trampas primitivas. El dueño se despertó por un ruido extraño, y le pareció que alguna rata se había colado en el patio y se había escondido. El hombre tomó un hacha en sus manos y abrió la puerta del patio. Si esta criatura venía a limpiar su casa, entonces era de muy mala suerte. Después de todo, la casa elegida resultó ser la casa de un cazador. El cazador pensó, moviéndose lentamente a lo largo de la cerca, que ese alguien había evitado todas las trampas y ocultado su presencia, pero nadie podía engañar a sus oídos. Estaba listo para acabar con el extraño tan rápido que ni siquiera tendría tiempo de atacarlo. El hombre levantó su arma y se concentró, así que lo ayudó tragándolo entero. El hombre pensó con tristeza que tal vez, después de escuchar la noticia sobre la imposibilidad de tener un hijo, estaba constantemente imaginando cosas. De repente, el cazador volvió su mirada hacia el comedero de heno y vio a un bebé envuelto en pañales. Tomó al bebé con cuidado y escuchó su respiración leve. El cazador apretó amorosamente el pequeño cuerpo del niño contra su rostro. En ese momento, la esposa del cazador, Vincent Olin, entró en el establo, habiéndose despertado por el ruido en el patio. La pareja estaba encantada con el hallazgo, como si se tratara de su propio hijo largamente esperado. Cuando el niño despertó, sucedió algo increíble. Sopló un viento de algún lugar y las nubes comenzaron a juntarse, y pronto comenzó a llover de ellas. Un destello cayó sobre la tierra completamente seca, y los aldeanos cantaron una canción de felicidad. Este niño también protegió al pueblo de los peligros externos, y gracias a su poder místico, éste encontró paz, y nunca más hubo gente sedienta o hambrienta allí. Sin embargo, nunca dejó de estudiar por el bien de los aldeanos, y la gente consideraba que sus habilidades eran místicas, y lo llamaban el mago Chiron. Vincent le preguntó a Quirón sorprendido si estaba leyendo un libro otra vez. El niño le recordó a su padre que ya tenía 12 años. El cazador sonrió con tristeza porque, a diferencia de su hijo, él ya tenía 40 años. Vincent felizmente le dijo a Quirón que había terminado de talar los árboles y que ahora podían volver a casa a disfrutar de una agradable cena. Quirón le preguntó a su padre qué necesitaba hacer para usar la magia, y Vincent se dio cuenta de que accidentalmente le había traído al niño un libro sobre magia. El cazador, riendo, respondió que no se puede llamar mágico a algo específico. Derribar un oso con una flecha, cortar un árbol con un golpe de hacha. Eso es magia. Los niños del pueblo vieron a Vicente y a Quirón regresar del bosque, hablando animadamente. Sabían que incluso si invitaban a Chiron a jugar con ellos, él todavía preferiría leer libros todo el día. Este niño ya sabía leer. Los niños notaron que Quirón era tan pequeño que no se parecía en nada al tío Vincent, e incluso corrieron rumores de que la familia Arian había recogido a este niño en algún lugar. Lo más probable es que los padres biológicos de Quirón lo echaran porque era raro. Era un monje y parecía un cazador de serpientes de alto nivel que podría lidiar fácilmente con Adair. El padre se volvió hacia su hijo y le dijo que, como le había ayudado con su trabajo hoy, mañana irían juntos a la ciudad y le compraría muchísimas de sus frutas favoritas. Vincent amaba mucho al niño, pero no se consideraba un buen padre. Sin embargo, consideraba a Chiron su propio hijo, quien se esforzó por conocer la magia con todo su corazón. El cerebro de Adair buscaba frenéticamente una solución a lo que debía hacer, y Charlie estaba regresando. El niño estaba allí por primera vez, y todo le parecía increíblemente interesante. Miró con sorpresa y deleite a los ciudadanos de la ciudad bellamente vestidos, a los bazares con toda clase de mercancías y productos que no se podían encontrar en el pueblo. Vincent llevó a Quirón a la tienda del abuelo Martín y le pidió que se quedara allí hasta que terminara todos sus negocios y regresara. Después de eso, Adair sintió que algo extraño sucedía dentro de él. Su cuerpo comenzó a hincharse. Charlie no estaba muerto en absoluto y continuaba luchando dentro de él, abriéndose paso lentamente hacia su núcleo. El monje dio un paso y extendió su mano para proteger a Adair. El abuelo se dio cuenta de que Chiron era un niño inteligente más allá de su edad. El niño se volvió hacia el abuelo Martín y le preguntó si sabía algo sobre magia. Chiron le mostró su libro al anciano y le preguntó qué necesitaba hacer para aprender a usar la magia. Martín admitió que también sabe poco sobre magia, pero que esos libros se pueden encontrar en algún lugar. Señaló un callejón donde se podía ver el edificio de una librería. Se produjo una monstruosa explosión que destrozó el cuerpo de la serpiente en varios pedazos. Cuando el niño se fue, Martín tomó su libro, pensando que era un libro de cuentos de hadas, como los que había leído de niño.
La serpiente, al despertar, vio que a su lado pastaban unos lechones, que le pisaban la cola sin contemplaciones. En la tienda, el dueño gordo regañó a Quirón por tocar libros caros con sus manos sucias. No eran para la gente común en absoluto. En ese momento, un señor entró a la tienda y preguntó al dueño si los libros que había pedido habían sido recibidos. Fueron el mayordomo principal y el dueño de la tienda quienes lo cuidaron. Chiron aprovechó esto y comenzó a examinar y hojear febrilmente los libros, pero no encontró nada especial en ellos. Chiron salió de la librería decepcionado. Nunca pensó que leer un libro sería tan difícil. Se sorprendió de que ahora pudiera ver a través de sí mismo. Sintió curiosidad por saber a dónde los llevaba este aristócrata, y Quirón decidió seguirlo. Resultó que este hombre trajo libros para tirarlos al vertedero. Chiron miró con sorpresa el montón de basura en la esquina del patio apartado. Ahora entendió de dónde su papá le trae los libros, porque en la tienda son muy caros. Allí Chiron vio a dos muchachas con hermosas ropas y con libros en sus manos, que caminaban cerca. El niño recordó las palabras de su padre, quien le advirtió que no tratara con aristócratas. Chiron se preguntó en qué se diferenciaban entre sí. De repente, Chiron fue detenido por un enorme guardia, que declaró que ese no era un lugar donde pudiera caminar solo, porque más allá de las puertas que custodiaban estaba el territorio de los aristócratas. El soldado preguntó, ¿de dónde venía Chiron y dónde estaban sus padres? El segundo guardia sugirió que el niño era huérfano, o podría ser un chico de los recados de ladrones. Decidieron detener al niño. Sin embargo, Chiron escapó hábilmente de las manos de los guardias y huyó. Los soldados quedaron perdidos y sin nada. Chiron miró desde detrás de la valla en la que se escondía y notó con su identificación que los guardias se habían ido. El niño decidió que ahora su padre definitivamente lo regañaría, porque su ropa exterior permaneció en manos de los guardias. Chiron se agachó para recoger su zapato que se le había caído durante su escape. Mientras lo ponía en su pie, escuchó una conversación detrás de la cerca de piedra. Había una conversación sobre magia. Chiron se dio cuenta que detrás de esa valla estaba la escuela de magia, y escuchó la petición de los estudiantes que pidieron al director mostrar magia de fuego. Una voz segura detrás de la pared le decía a alguien que si encendían un incendio en la escuela, serían regañados, pero si resolvían el problema, les mostraría magia. La voz del director preguntó a los estudiantes, ¿cuál es la habilidad más importante para estudiar magia? Y ellos respondieron que es el esfuerzo, porque la magia se debe estudiar durante toda la vida, que es el conocimiento, que es el dinero. El director afirmó que ninguno de ellos había encontrado la respuesta correcta, porque la habilidad más importante para aprender magia era la perspicacia. Entonces el maestro preguntó a sus alumnos si había alguno entre ellos que no supiera cuánto era 1 más 1, y al oír que no había ninguno, les pidió que explicaran por qué el resultado era 2. Es precisamente ese extraño sentimiento que acaban de experimentar lo que se llama insight. La gente no sabía antes que 1 más 1 es 2, pero muchos científicos lo han demostrado como resultado de largos esfuerzos. Los estudiantes objetaron y dijeron que lo entendían sin pruebas complicadas. Y el director respondió que la magia también existía en el mundo desde su inicio, por lo que podían comprenderla y sentirla plenamente con la ayuda de la intuición. Por eso, la intuición es más precisa que el conocimiento y más rápida que el esfuerzo. Y si perfeccionan sus habilidades, ellos también pueden convertirse en esos magos. El director se volvió de repente hacia Quirón, que estaba de pie al otro lado de la pared. Expresó su deseo de escuchar lo que pensaba sobre lo que se dijo. Chiron estaba confundido, preguntándose si responderle al anciano o huir. De repente, pensó que si no saltaba ese muro ahora, se arrepentiría durante el resto de su vida. Subió con dificultad. En el césped, bajo el árbol, Chiron vio al director y a los niños estudiantes sentados a su alrededor. Fue el director de la escuela de magia Mirji Alfeas, quien le preguntó al pequeño si realmente había venido a ser compañero de un anciano como él. Chiron pasó unos segundos pensando, y luego saltó decididamente al territorio de la escuela de magia de Alfeas. Los niños llamaron la atención del director sobre el hecho de que Chiron no era un aristócrata y no se le permitía venir allí. Alfeas pidió al niño que se acercara y le preguntó qué palabras del anciano habían atraído su alma. Chiron le confesó al director que quería ver magia porque nunca la había visto. Decidió ir a ver a los dioses de la montaña para aprender algo útil de ellos y encontrar paz mental. Alfeas dijo que no había nada difícil en ello y que mostraría la magia del viento. De repente, una fuerza de viento que vino de la nada levantó a Chiron y a los estudiantes en el aire. Adder decidió ayudar al dios de la montaña a conseguir esta comida y, volviéndose hacia él,
Le pidió protección y ayuda con el cultivo. Luego su cuerpo quedó colgado a 1 metro del suelo, y los niños rieron alegremente de la broma del director. Mirji Alfeas, acariciando lentamente su barba, declaró que esto era magia. Mientras tanto, Shiron le preguntó al director, ¿a qué se llama magia? Le pidió que le dijera la verdad. Los estudiantes se sorprendieron por la rudeza con la que este plebeyo le habló al director, porque incluso los profesores de la escuela de magia no podían hablarle así. Alfeas rió vagamente y afirmó que en ese caso, diría de manera complicada, la magia es una acción con el objetivo de salir del sentido común. Es una influencia sobre la conciencia, explorando la verdad de los fenómenos. El niño respondió que no era un fenómeno muy conocido, pero quizás por eso era cercano a la verdad. El director le preguntó si había leído eso en libros, pero Quirón le respondió que en los libros veía los rasgos comunes que destacaban, aunque al principio muchos de los pensamientos de grandes personajes fueron criticados, aunque al final fueron reconocidos como nuevo sentido común. Por lo tanto, quizá la verdad esté escondida en algún lugar fuera del sentido común. ¿Qué necesitas hacer para tener la oportunidad de aprender magia? El director se dio cuenta que tenía delante a un niño muy inteligente. Quería, aunque fuera difícil, obtener información precisa e investigarla. ¿Realmente creía que lo lograría? Al fin y al cabo, es un plebeyo, y en lugar de una explicación detallada, sería mejor mostrarle un ejemplo práctico. El director se dirigió a una chica llamada Xuamin y le pidió que entrara en la zona espiritual. Un momento después, Xuamin cumplió la petición de Alfeas. El director, agarrando varias monedas en la palma de su mano, le preguntó si podía adivinar cuántas había, y la niña respondió rápidamente que había 6 monedas. Steve ordenó a sus compañeros que le trajeran la cabeza del monstruo. El director dijo que si un mago se concentra, su mente se volverá tan sensible que podrá sentir todo lo que le rodea. Los magos destacados pueden incluso adivinar el número de hojas de los árboles distantes. Los hombres se detuvieron con miedo, sin atreverse a entrar en batalla con la serpiente. Los magos que entran observan el mundo exterior con percepción no sensorial, y como resultado pueden controlar los fenómenos. Shiron se dio cuenta de que la niña no estaba contando el número de monedas. Estaba sintiendo la situación que sucedía ante sus ojos. Alfeas le dijo a Shiron que también podía entrenar en un lugar tranquilo, y primero conocerse a sí mismo, y luego deshacerse de todo. Cualquiera puede hacerlo, pero nadie puede. Si tiene éxito, entonces se abrirá ante él un mundo diferente de todo lo demás. Eder no podía dejar escapar a esa persona, y con un movimiento de su cola, le partió el cráneo en dos. El director de la escuela de magia nuevamente se sorprendió por este joven, y le preguntó si tal vez podría intentarlo aquí. Shiron cerró los ojos, y pensó que si no podía entrar a la zona espiritual, entonces ni siquiera podría aprender magia. Tenía que sentirse a sí mismo. ¿Qué es? ¿Es un cerebro o es simplemente un órgano del cuerpo físico? Adair decidió regresar a las montañas para continuar cultivando y agradeció a Dios por su guía. No da una definición, sino que siente. Va eliminando poco a poco lo que siente bajo el concepto de sí mismo. Y lo que se llama él se vuelve sensible. Solo queda el espíritu sensible. Allí vio a un padre y a su hijo que regresaban de pescar con una abundante pesca. Alfeas le preguntó al niño qué sentía, y Quirón respondió que escuchó un sonido. El director informó que lo que estaba sucediendo en la zona espiritual era de otra dimensión. Acarició la cabeza del niño y dijo que si continuaba practicando diligentemente, podría escuchar aún más sonidos. Después de esto, el director se dirigió a sus alumnos y les informó que la lección especial había terminado y era hora de regresar a la escuela. Sintió mucha pena por este niño. Si hubiera sido un aristócrata y hubiera sido educado desde pequeño, ¿no habría alcanzado aproximadamente el mismo nivel que estos niños? Pero hay una cantidad increíble de niños talentosos en el mundo. Un hombre que dejó comida para una serpiente fue detenido por 2 desconocidos. Sintió una increíble ligereza en su cuerpo, volando sobre la valla de piedra como una pluma. El hombre meneó la cabeza y vio un emblema con una serpiente en el cinturón de uno de los hombres. Shiron escuchó un sonido increíblemente fuerte. ¿Es esto realmente lo que se llama la zona espiritual? Fue como si se hubiera roto en pequeños pedazos y se hubiera dispersado muy, muy lejos, por todo el mundo. Él es el mundo mismo. Shiron simplemente tembló ante la grandeza de esta infinitud. Aunque solo fue por un momento, abandonó el continente. Se volvió ilimitado. Shiron corrió por la calle lo más rápido que pudo, pero accidentalmente chocó con un hombre y cayó. Se disculpó con el hombre, que estaba con varios de sus amigos. Lo último que necesitaba Adair era ser tragado por un monstruo con forma de anguila. Tal vez ese era el que se comía a la gente en el río.
Es obvio que es de la pandilla del lobo. El hombre sugirió que el niño había venido a atacarlo, y en ese momento una niña llamada Amy lo llamó y le preguntó qué estaban haciendo allí. Shiron se dio cuenta de que esta dama era una aristócrata, aunque todavía era bastante pequeña. El hombre le dijo a Amy que el idiota iba a matar al hombre y por eso quería cuidarlo. Este tipo quería que Quirón le compensara. Le preguntó al niño dónde estaba su madre. Este hombre malvado llamó la atención de sus compañeros sobre cómo había cambiado la mirada del niño. Le dio una fuerte patada al niño en la cabeza. Amy ordenó a los hombres que se detuvieran y le preguntó a Shiron si estaba vivo. El niño le dijo que no había hecho absolutamente nada malo. Amy les dijo a los hombres que dejaran de jugar y preguntó si había algo más interesante. El hombre respondió que estaba pensando en extorsionar a este tipo y luego venderlo a la Villa del Sur, ya que era un plebeyo y no habría consecuencias. Eider decidió utilizar los restos y dirigirlos en la dirección correcta, además de tragarse el núcleo del receptor. Los hombres le dijeron a Quirón que el amante le estaba diciendo que se desnudara para poder examinar su cuerpo. Amy exclamó que solo quería mirarlo a la cara. Ella simplemente iba a torturarlo hasta cierto punto y luego dejarlo ir. Este chico no se ha vuelto loco, ¿verdad? Shiron miró atentamente a los hombres que gritaban. Su conciencia cambió, comenzó a ver lo invisible. Estas personas y la señora Amy le parecían estar en otra dimensión. Este era el lugar del que había hablado Mirji Alfeas, el director de la escuela de magia. Estos eran sus recuerdos. El hombre volvió a agarrar a Quirón por la ropa. Le molestaba que ese tipo siempre estuviera en silencio. Amy vio algo y gritó a los hombres que se detuvieran. En ese momento los perros comenzaron a ladrar, deteniéndose en un lugar determinado. La gente decidió ver qué habían encontrado los perros. Los hooligans se elevaron en el aire y gritaron fuertemente de miedo. Luego cayeron con fuerza sobre la acera, manchándola con su sangre. Amy le preguntó a Shiron sorprendida, ¿quién diablos era y dónde aprendió magia como un plebeyo? Además había un ruido fuerte en el aire. Yadder suspiró aliviado y pensó que había actuado sabiamente al decidir arrojar piedras encima de la guarida. Los hombres que atacaron al bebé gemían mientras yacían en la acera. Claramente no querían escuchar lo que Quirón quería decirles. Empezó a correr lo más rápido que pudo para encontrar a su padre. Este mundo es frío, pero la finca donde vivía la familia Carmis, nobles de primer rango, era un cálido nido. El jefe de la familia Carmis, Shakora, se sorprendió de que su hija Amy regresara tan temprano hoy y le preguntó si había estado faltando a clases nuevamente. La niña, frotándose el hombro magullado, respondió que ya había aprendido todo lo que necesitaba saber y que no era nada divertido. Shakora pensó con tristeza. ¿Cuándo crecerá? Incluso si es un genio, seguirá desempleada y tal vez llegue el día en que la apuñalen por la espalda. Amy, subiendo al segundo piso, se dio cuenta de que su padre estaba desempleado. Luego le pidió que le presentara a alguien de la escuela de magia. Recurrieron a ellos en busca de ayuda, y Denny dijo que allí encontrarían su destino. La gente se dio cuenta de que eran enemigos y querían matarlos para quitarles sus propiedades. El cazador decidió que iría a buscarlo. Al fin y al cabo, aquella primavera, cuando llevó por primera vez a Quirón a la ciudad, casi lo perdió, aunque el niño no tenía miedo. Shiron se paró frente a un árbol seco con un hacha en sus manos y pensó, ¿qué pasó? La magia que activó ese día en la ciudad ya no pudo usarla después de eso. Fue magia que logró mientras estaba inconsciente. Con la ayuda de la intuición, no puede descubrir lo que sucedió en el tiempo desaparecido, y todo porque no tiene conocimiento de magia. Sin embargo, todavía podía entrar en la zona espiritual. Se concentró y entró en el estado que sintió ese día. Estando dentro, sintió absolutamente todo: el tacto, las formas. Reconoció de inmediato todo sobre ese árbol que tenía delante, aunque no puede explicarlo todo, pero lo siente. Shiron encontró el lugar en el árbol donde necesitaba golpear y blandió su hacha. Cortó el tronco de un golpe. Vincent quedó impactado por lo que acababa de ver, pues se trataba de un trueno, un fenómeno en el cual se corta un árbol de un solo golpe en su punto clave, y el golpe se llama trueno porque cuando se realiza, se escucha un sonido parecido al trueno. Shiron notó con satisfacción que había derribado el tronco del árbol de un solo golpe de 100 golpes con el hacha. Fue igual que con la magia de ese día. Vincent no sabía qué pensar, y Shiron comprendió que lo que se necesitaba aquí no era suerte, sino conocimiento preciso. Mañana repetiría todo sin parar, por la casualidad que algún día le llegaría. 3 años después, Shiron se sentó en el tocón de un árbol y admiró el otoño que se aproximaba. Tomó un hacha en sus manos y se acercó al árbol. No lo miró con los ojos, solo lo sintió. Después de meditar, casi volvió a casa. Habían pasado ya unas 5 horas.
Tenía la sensación como si se hubiera convertido en la naturaleza misma. Quirón sentía la vibración del bosque, el movimiento de los gusanos, los sonidos de las raíces de los árboles, absorbiendo la humedad. Escuchaba todo eso muy profundamente, pero 5 horas no le bastaron. Sharon recordó las palabras del director de la escuela de magia, quien dijo que si tenía éxito, entonces un mundo diferente a todo lo demás se abriría ante él. Quirón decidió que era hora de regresar a casa. Se acercó a la casa con leña sobre sus hombros y vio 2 caballos blancos. Había un carruaje lujoso estacionado en el patio, y el joven pensó que habían llegado algunos invitados. A pesar de las graves heridas que había recibido durante la batalla, el oso todavía era muy fuerte. Era el ayudante del mayordomo principal de la familia O'Hent, Temuran. Chiron hizo una reverencia y dijo su nombre, y el mayordomo asistente declaró que había venido allí para conocerlo. Chiron escuchó que la familia O'Hent eran los aristócratas de segundo rango del reino. No entendía por qué una persona de alto rango que trabajaba para la nobleza lo necesitaba. Temuran le preguntó al joven si sabía leer, y éste respondió que había leído un poco desde niño. El ayudante del palacio lo giró a derecha e izquierda, examinándolo cuidadosamente, y Chiron le preguntó por qué estaba haciendo eso. Temuran afirmó que tenía buena reputación. No solo sabía leer, a pesar de que Chiron era hijo de un leñador, sino que también era increíblemente respetuoso. Había cadáveres esparcidos por todo el lugar donde el oso había peleado con la gente, y Adder se preguntó con interés cuántas veces había renacido antes de terminar en este cuento. Adder se encontró con el cadáver del padre del niño que le había invitado a pescar, y sus perros congelados yacían cerca. Shirone estaba segura de que la biblioteca de la familia Ogent había acumulado una gran cantidad de conocimiento de alto nivel que un mago necesitaba. Temuran agregó que solo su familia y nadie más sabría sobre este trabajo, y que por ningún motivo los libros deberían ser sacados, y nadie debería saber que fueron sacados. Si esto sucede, Shiron y su familia morirán. Es un trabajo en el que hay vidas en juego, por lo que se le pagará lo suficiente. El ayudante del mayordomo le dijo a Vincent que sería difícil ganar esa suma, incluso si intentara cazar hasta romperse los huesos, por lo que debería vender bien y asentar a su hijo. Vincent se levantó pesadamente de su asiento y dijo que apoyaría a su Quirón, queriendo solo que su sueño se hiciera realidad, pero no el dinero. Temuran se rió entre dientes y le preguntó al cazador si realmente creía que tendría éxito o algo así. ¿Había alguna otra razón aparte del dinero por la que permitiría que usaran a su hijo? Vincent le recordó a Temuran que su hijo sabía leer y le explicó que no le estaba hablando de lectura, sino que quería decir que no sería capaz de entender todo con total perfección. ¿Le había estado mintiendo a su hijo hasta ese momento? Ya no podía entrar al pueblo y tenía que encontrar una manera de quedarse en la montaña, y si quería que la presa viviera para siempre, no podía matar a la hembra y a los cachorros. Tenía una apariencia distintiva, como un aristócrata. Pero lo más distintivo era su cabeza inteligente. Tal vez realmente tiene la sangre de un aristócrata en él. Si hubiera sido criado por la nobleza en lugar de ellos, habría podido asistir a la escuela, pero Chiron es su hijo. Sin embargo, Adder se consideraba completamente diferente y tenía fuerza de voluntad, aunque antes la pequeña serpiente también lo molestaba una vez al año. Terminó criándolo como hijo de leñador. El cazador cayó de rodillas y le pidió a Temurán que usara a su hijo, porque había leído mucho desde la infancia y era increíblemente inteligente. Le pidió al asistente del mayordomo jefe que le permitiera a Shirone leer algunos libros. Él no necesita dinero. Si hubiera sabido que todo iba a salir así, no lo hubiera pedido con tanta desesperación. Entonces Vincent gritó y le dijo que saliera de su casa ahora mismo. Vincent le mostró la puerta a Temuran, acusándolo de ser capaz de insultar a su familia solo porque tenía un poco de dinero, y el mayordomo asistente decidió que esas personas no conocían su lugar. Pero Shiron se volvió hacia su padre y le dijo que estaba listo para hacerlo. Temuran miró al chico y le recordó que no solo lo estaba asustando, sino que hablaba en serio. Si violaba sus condiciones, su cabeza volaría de sus hombros. Pero esto no detuvo a Shiron y le pidió al asistente del mayordomo que le dejara hacer este trabajo. Prometió que nada saldría a la luz, pero que si algo salía mal, no culparía a otros. En ese momento, Joe le preguntó a Susie qué pasaría si el rey serpiente no aparecía y la niña respondió que entonces simplemente tomarían las frutas. Además, no podrá abandonar la finca hasta que la obra esté concluida. Vincent le preguntó a Quirón con preocupación por qué aceptó tal trabajo. Porque estos bastardos necesitan un hombre que muera por ellos. Todo por culpa del analfabetismo de su padre. Así que asumirá la responsabilidad
y rechazará a Temurán. En ese momento, una enorme y vieja serpiente negra apareció en la guarida. Después de esto, el joven se arrojó a los brazos de su padre y le dijo entre lágrimas que Vincent siempre podría protegerlo. Deja que Chiron vaya a esta propiedad, y entonces se asegurará de que nadie ponga un dedo sobre su familia. El cazador pensó con alegría que finalmente había hecho algo que valía la pena, como su padre. Una semana después, llegó un carruaje desde la finca para Chiron, y el joven inmediatamente firmó un contrato especial. Después de esto, Quirón fue inmediatamente sentado en el carruaje, con sus cosas también colocadas allí. Pronto Quirón estaba sentado en un carruaje frente a dos caballeros, que lo acompañaron hasta la finca. En el camino Chiron recordó los amargos momentos de la despedida de sus padres. Pero el joven se cruzó de brazos y se dijo a sí mismo que no debía dudar de su decisión. Después de todo, esta era la única oportunidad en su vida, pero al mismo tiempo era un arma de doble filo. ¿Podrá resistir 2 años entre gente con enorme poder? Mientras tanto, el carruaje entró en el territorio del reino de Tormia, donde la familia Ogent era la familia principal de los Creas del reino de Tormia. Era una familia de guerreros que había estado produciendo espadachines estatales desde la antigüedad. El jefe anterior de la familia era un general y un espadachín estatal de tercer rango, y el jefe actual de la familia, Lord Odjet Bishop, era un caballero estatal de cuarto rango. Todo esto fue explicado a Quirón por sus compañeros de viaje, y finalmente la tripulación se dirigió hacia la principal atracción de la familia Orgent, la gran carretera recta. Chiron quedó impresionado por el rico esplendor de la propia casa familiar. Lo condujeron por un largo camino que conducía a una mansión de 4 pisos. Esta era la casa de una familia de aristócratas de segundo rango. Aquí vivía la familia Orgent. Chiron fue conducido a un edificio separado con una cúpula puntiaguda. Allí estaban las oficinas de trabajo y las habitaciones de los mayordomos, así como el lugar donde Chiron debía vivir. Una vez dentro, le salió al encuentro Temuran, quien le dijo que lo siguiera, y le prometió explicarle la naturaleza del trabajo que debía realizar. Entraron en una enorme sala, la gran biblioteca de los Oyents. El asistente del mayordomo dijo que los libros de aquí se trasladarían a la biblioteca sagrada, y que Chiron se encargaría de clasificar la literatura. Cada semana le entregará una lista. Sus deberes incluyen encontrar estos libros y reunirlos en un lugar. Tendrá que trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero no podrá salir de este lugar. Además, sin una orden especial, no puede salir de la finca. El editor le informará sobre las normas del mayordomo. Chiron decidió que esto era suficiente para arriesgar su vida y le preguntó a Temuran cuándo podría comenzar a trabajar. El ayudante del mayordomo principal fue lacónico y le dijo al joven que podía empezar mañana. A la mañana siguiente, Quirón se puso a trabajar y se dio cuenta de por qué solo una persona tenía que clasificar los libros, porque los criterios de clasificación tenían que ser los mismos. Por ejemplo, si clasificas libros sobre la historia de la esgrima, cada persona decidirá a su manera si clasificar el libro como un estudio profesional de la esgrima o como una historia completa. El hermano mayor notó que tenía un buen plan de escape y su técnica de movimiento no era inferior a la suya. Todo conocimiento está interconectado, y la parte importante que los conecta es la historia. En la línea llamada historia, se acumula el conocimiento, y la historia es la eternidad del conocimiento. Si después de estudiar historia sin problemas, lo complementa con otros campos, la velocidad de aprendizaje aumentará. De 10.000 libros, hay alrededor de 850 sobre historia. Puede leerlos todos en 2 años para cumplir su sueño de convertirse en mago. Chiron cerró rápidamente el libro, porque escuchó los pasos del mayordomo jefe adjunto. Era imposible permitir que lo vieran leyéndolo, porque no estaba permitido oficialmente. Temuran elogió a Chiron por su buena clasificación y señaló que estaba trabajando hasta tarde nuevamente. Pero él no se retractó de esta afirmación. Temuran, al salir de la biblioteca, dijo que Chiron aún tenía un largo camino por recorrer, por lo que no debía permitir que su condición se deteriorara rápidamente. Él tenía plena responsabilidad por el trabajo. Chiron se preguntó si el mayordomo jefe adjunto se había dado cuenta de que estaba leyendo libros mientras trabajaba horas extras. Temuran le dijo a Chiron que esta biblioteca era visitada no solo por mayordomos, sino también por el jefe de familia y los jóvenes amos, por lo que no podía ser descuidado en el cuidado de su traje, rebajando así la nobleza de la familia Ogent. Sus espinas doradas eran completamente impotentes contra esto. Chiron, deseándole un buen viaje a Temuran, pensó que tendría que cuidarse bien durante 2 años. Además,
Debe estar siempre en guardia para que nadie se meta con él. Pero un problema aún mayor para él era memorizar el enorme material histórico. Incluso el reino de Tormia solo incluía una enorme cantidad de conocimiento. ¿Cómo podía entender tanto? Porque necesitaba comprender cada línea y cada incidente. Mientras leía el libro, Shiron se quedó dormido sin darse cuenta. Temuran se coló en la biblioteca y cogió el libro de Chiron, dándose cuenta de que este tipo ya llevaba medio mes pasando su tiempo leyendo. La persecución ya llevaba media hora y el cazador de serpientes estaba cada vez más irritado. Además, la cueva era muy estrecha y estaba cansado de utilizar técnicas, pero ahora estaba tranquilo, porque solo era un tonto con grandes sueños. Los trabajos en la gran biblioteca de Orient continuaron, y pasaron 3 meses sin que nadie se diera cuenta. Shiron seleccionó 4 paquetes más de libros. El perseguidor notó que la bestia había disminuido su velocidad y que parecía estar sin aliento. El hombre decidió que tendría que abrirle el vientre a la serpiente, ya que ya se había... Shirone expresó su preocupación porque el segundo joven maestro todavía no había devuelto el libro que tomó la última vez. Si lo perdían, estarían en problemas. Sin embargo, la espada del viento celestial que se utilizó, que podía derrotar a todos los monstruos de rango medio, no dañó a Adder en absoluto. Sin embargo, Shiron creía que esta biblioteca probablemente no contenía ningún libro verdaderamente importante. La ausencia de malestar aristocrático solo es posible con el apoyo y la sinceridad del pueblo común. Los plebeyos que arriesgan sus vidas por algo que los aristócratas ni siquiera recuerdan. Shiron necesita volverse increíblemente frío para evitar incluso una fracción de error. Lo mejor era vivir tan tranquilo como si no existiera en absoluto. Y entonces los pensamientos de Shiron fueron interrumpidos por el sonido de los pies de alguien. El joven pensó que algo había sucedido. Un niño de cabello azul, el hijo menor del jefe del clan Odjen Rian, entró corriendo a la biblioteca. En algún lugar fuera de la puerta se podía oír la voz áspera de su entrenador, que amenazaba con castigarlo por correr 100 círculos alrededor del jardín. Rian se acercó a la mesa donde estaba sentado Shiron y le pidió que no le dijera al maestro que estaba allí. Después de esto, el hijo menor del jefe de la familia Ogent se metió debajo del armario. Su mentor con una barba larga apareció en la biblioteca y parecía muy enojado. Suzy exclamó que el dragón debía estar al menos en la etapa Yuan Ying y entonces estarían condenados. Shiron se dio cuenta de que se refería al maestro más joven y preguntó, ¿quién era el mayor allí? El hombre respondió que era un espadachín, un maestro que podía destrozar a cualquiera con un golpe, y que no se debía tomar a la ligera a alguien con quien se pudiera jugar. Sería mejor contarle todo rápido, si no quería ser el primero en ser golpeado. De repente un chorro de veneno cayó sobre él y sus compañeros. El maestro agarró a Ryan por la ropa y lo sacó bruscamente de debajo del armario. Sacó con afán una pastilla y la tomó, notando con el rabillo del ojo que el demonio ya se acercaba a ellos. Shiron pensó que este amo tenía el poder del jefe de familia y no tenía libertad de elección. Y mientras tanto, el amo arrastró al joven amo a las montañas y nadie lo volvió a ver durante mucho tiempo. Pasó otro mes, la primera vez que Shiron tardó 20 días en leer un libro, pero después de comprender todo el libro a la perfección, en 4 meses ya había leído 82 libros de historia. Como era de esperar, las dificultades surgen solo al principio. No hay nada absolutamente nuevo en ningún libro. Si creas una base de 200 libros, entonces los 650 restantes serán mucho más fáciles. Mientras leía libros de historia, al principio empezaron a surgir en su cabeza dudas. ¿Estudiar historia ahora era realmente la decisión correcta? Pero cuando estudió la acción del mago dentro de la historia, se convenció de lo correcto de su elección. Si un científico estudia teorías, entonces un mago es una persona que materializa esta teoría en realidad. Es decir, la magia y los científicos son lo mismo. Pero incluso en esta situación, la razón por la que no todos los científicos son magos es un estado mental extremadamente sensible, porque no pueden entrar en la zona espiritual. En otras palabras, en su zona espiritual hay que añadir un gran conocimiento, que se convertirá en la columna vertebral de este conocimiento. Entonces tal vez realmente pueda convertirse en un mago. Las puertas de la biblioteca se abrieron de repente y Shiron vio a un Rian enfurecido. Llamó al joven un nombre grosero y dijo que solo se quedaba en el infierno porque estaba esperando que llegara ese día. Shiron le preguntó con calma al chico si realmente acudió a él por el incidente que ocurrió. Rian confirmó su conjetura y dijo que sufrió sin cesar por su culpa,
incontables veces subiendo y bajando el acantilado, cuando ya no le quedaban fuerzas en los brazos. Se aferró solo gracias a la sed de venganza. Chiron se dio cuenta de que la ira de este joven maestro había llegado a su límite. Rian le recordó que le pidió un favor a Chiron, y confió en él, pero fue y le contó todo al maestro, con sus entrañas hirviendo al ver a cobardes tan patéticos como él. Chiron corrigió al joven maestro y dijo que simplemente estaba diciendo la verdad, pero Rian estaba seguro de que Chiron debería haberle advertido entonces que no ayudaría. Chiron estaba seguro de que las personas con poder podían adaptar la lógica a sus necesidades. Eder quería comprender las últimas palabras que dijo. Todas sus habilidades provenían de sus antepasados, y siempre recordaría esto. El joven caballero sonrió y le preguntó a Quirón, ¿eso significa que no lo respeta? Después de eso, le dijo al joven que lo siguiera hasta el patio de armas, y Chiron se dio cuenta de que Rian quería vencerlo, y decidió que lo soportaría, aún era mejor que morir. La serpiente dudó que se tratara de algún tipo de trampa, pero le atrajo la posibilidad de obtener de ella algunas cosas. Un objeto lanzado por Ryan apareció en el aire. Era una espada de madera la que Chiron atrapó. Era exactamente la misma que sostenía en manos del joven maestro, quien declaró que esto sería un duelo. Con la ayuda de la espada, haría que Chirone pagara el precio por ignorarlo. Joe dijo que Susie murió en la explosión y que tiene la intención de vengar a todos, a su padre, a su madre, a su hermana y a sus hijos. Rian recordó que Chiron no quería ser golpeado por el amo y por eso lo vendió. Se alejó del hombre en apuros. Agregó que por mucho que su familia lo ignorara, él no era alguien a quien se pudiera ignorar. Rian sugirió que Chiron lo atacara, prometiendo tener en cuenta la diferencia de fuerza y comenzar solo después de recibir 3 golpes. Chiron pensó que la espada de madera era lo suficientemente fuerte como para romperle los huesos. Entonces, tendría que regresar a casa. ¿Qué podía hacer? Tuvo 3 oportunidades. Chiron aprovechó la oportunidad y dio el primer golpe. El segundo golpe tampoco causó grandes pérdidas al enemigo, y Chiron tuvo una oportunidad más. Su estado recordaba al que consiguió conseguir en la ciudad durante una pelea con bandidos. Ahora quería ver qué había en la bolsa. Resultó que allí había muchas pastillas, que deberían ser suficientes para toda la duración de la práctica. La espada de madera de Chiron se quebró por el impacto en la cabeza de Ryan, y ahora era su turno. Sin embargo, su espada se rompió en pequeños pedazos. Chiron se dio cuenta de que su apuesta había ganado. Con el primer ataque sintió las sensaciones, con el segundo calculó el tiempo del rival y con el tercero lo hizo. El golpe de trueno que había entrenado innumerables veces a lo largo de 3 años fue una sorpresa para Ryan. Le preguntó a Chirones sorprendido dónde aprendió a manejar una espada. El joven respondió que no era un acto de esgrima, sino un rayo. Explicó que su padre trabajaba en la montaña, y él lo seguía, y también talaba árboles. Pero su fuerza física no le alcanzaba para ello, por lo que aprendió esta técnica para suplir esa deficiencia. Ader usó magia, una trampa. Rian no podía entender lo que este niño le estaba diciendo. ¿Cómo podía aprender tal técnica por sí solo? Después de todo, había estado sosteniendo una espada en sus manos durante 15 años. Tal técnica no se puede dominar simplemente cortando leña. Recordó a su hermano Raya, quien había sido increíble desde pequeño. A la edad de 12 años ya había aprendido la profunda verdad de los Oyens. Sus habilidades estaban muy por delante de las de sus compañeros. Sus padres siempre lo elogiaron, incluso después de sus victorias sobre él, Ryan. Ryan siempre pensaba con fastidio. ¿Por qué no podía alcanzar a su hermano Raya? No había forma de que Ryan pudiera admitir la derrota ante este plebeyo. Chiron le preguntó al joven maestro si se había comportado sin tacto, y él le dijo que se callara. Lanzó una espada de batalla a las manos de Chirone. Rian afirmó que ambos tenían sus armas inutilizadas, por lo que la victoria aún no estaba determinada. Si había aprendido a destruir una espada, entonces debería manejarla de acuerdo a ese nivel. Dentro de un mes se determinará el ganador aquí, utilizando espadas reales. Chiron se dio cuenta de que realmente podría morir fácilmente allí. El joven se volvió hacia el joven maestro y le dijo que ni siquiera había aprendido a usar una espada. Rian respondió que por eso le dio tiempo para prepararse. Si era tan bueno que dominaba la destrucción de la espada talando árboles, entonces pensaría en algo con esto también. Rian le advirtió al joven que ni siquiera pensara en huir, porque definitivamente al menos lo superaría él. Chiron, mientras estaba en la biblioteca, se enteró de lo sucedido. En la familia O'Hent, los niños reciben rasgos distintivos, tanto en forma de cabello negro como azul. El cabeza de familia, Ogent Bishop, que tiene el pelo negro, tiene 3 hijos y una hija. El hijo mayor de cabello negro
es un espadachín estatal de sexto rango, y la hija mayor de cabello azul también es muy capaz, pero eligió la música en lugar de la espada, y ahora es la pianista del reino. El lobo intentó escapar, pero el cazador de serpientes no lo dejó ir. A diferencia de los hermanos mayores de cabello negro que ocupaban los primeros lugares, Ryan resultó no tener potencial, a pesar de que le asignaron un tutor personal. Todos en la finca lo saben. Chiron pensó que no debería haber participado en la batalla. Debería simplemente haber soportado la paliza. Ahora había arañado el orgullo de un hombre que había vivido toda su vida siendo comparado con sus hermanos. Él siempre pensó que todos los aristócratas eran de algún modo increíbles. Pensaba que si el problema no tuviera que ver con los libros, no tendría que morir. No tiene tiempo para eso, necesita pensar en cómo convertirse en mago. Vive en las montañas, y por eso confía en su resistencia. Si aprende al menos una forma de defenderse, podría sobrevivir. Él necesita hacer lo que es capaz de hacer. Mientras tanto, en el campo de entrenamiento, Ryan completó una carrera de 100 vueltas bajo la supervisión de su mentor. Eder decidió no correr ningún riesgo y solo necesitaba escapar de él bajo tierra y ver cómo reaccionaba. Sin embargo, Ryan no estaba satisfecho con el entrenamiento y le dijo al maestro que buscara algo más poderoso. El mentor no podía comprender que esto le había sucedido a su estudiante. Pensó que su hermano Ray había aprendido una nueva técnica nuevamente, aunque ya había revelado el plan. Si los magos tienen una zona espiritual, entonces los espadachines tienen un diagrama imaginario del cuerpo humano. Cada persona tiene una idea de su cuerpo físico, y el diagrama puede considerarse la encarnación de su extremo. Gracias a este esquema, los maestros pueden utilizar de forma ideal todas las células de su cuerpo. Chiron también sabía de ello por los libros, y decidió que, dado que era todo lo contrario a la zona espiritual, tal vez debería probarlo. Primero, siéntete a ti mismo. Hasta ese momento le fue fácil, igual que en la zona espiritual. Pero en la zona espiritual, en ese momento, empezó a deshacerse de sí mismo. Y en el plan se va exponiendo cada vez más profundamente. Y si quitas toda esta cortina negra, entonces finalmente llegará el primer capítulo del plan. Sin embargo, sería ineficaz entrenar el esquema directamente opuesto a la zona espiritual ahora, lo que significa que la chica que conoció en los callejones hace 3 años también usó el esquema. Tal nivel a una edad tan joven es muy sorprendente. Shirone decidió que sería mejor practicar varias técnicas de espada basadas en la zona espiritual, y decidió comenzar con el corte en 8 direcciones. Primero de arriba a abajo. Al mismo tiempo, Brian también estaba haciendo ejercicios con espada, y su mentor incluso temía que sus músculos estallaran por el esfuerzo excesivo. Y el joven maestro le preguntó a su mentor, ¿por qué sus manos aún no podían soltarse? Le enfureció no poder revelar el plan, ya que su hermano Ray y el maestro sugirieron que Ryan terminara por hoy. Le preguntó al joven en qué estaba pensando, y el joven caballero respondió que estaba pensando que estaba a punto de morir por el dolor en sus brazos. El maestro le dijo a Ryan que nunca escribió en el informe que tenía talento, pero aún así piensa que tiene algo en lo que es muy bueno. Los genios saben en qué son buenos, y en consecuencia, el esfuerzo que ponen es un acto de hacer aquello en lo que son buenos, sin ninguna duda. Aquí Eder pensó que la montaña podría volver a serle útil. El esfuerzo por dominar lo que no se puede dominar, el deseo ardiente de desafiar lo que uno no puede hacer. Esto puede ser llamado el enemigo natural de los genios. Ryan afirmó que este era su consuelo favorito de todos los que había escuchado hasta ahora. Se dio cuenta de que si se trataba de una habilidad que no había podido dominar desde el principio, simplemente podría adquirirla a través de la persistencia. Ryan ahora estaba seguro de que definitivamente ganaría. El maestro nunca pensó que algún bicho pudiera engañarlo. Estaba muy enojado. El arte de la espada es un deporte dinámico que tiene como objetivo matar a un ser vivo, pero por otro lado, está más lleno de la psicología de cortar a un ser vivo. Chiron sabía que tenía que imaginar un enemigo imaginario, aunque parecía que el enemigo lo atacaría de diversas maneras. De hecho, los ataques provienen principalmente de 8 direcciones, por lo que solo necesita cortes y bloqueos en 8 direcciones. Había estado perfeccionando estas dos cosas durante todo el mes. Dick casi había alcanzado a Ader cuando se acercó al río. Sus movimientos se hicieron cada vez más ligeros y refinados. Ahora comprendió qué camino habían elegido los espadachines. El mundo de la espada es tan ilimitado como la magia. Chiron se disculpó mentalmente con su mamá y su papá, por el hecho de que tal vez no podría regresar con ellos, pero aún así, no se arrepintió de nada. Aunque ahora se encuentra en la encrucijada de la vida y la muerte, sus ojos han visto un mundo increíble.
Llegó el día en que Shiron y Ryan se encontraron nuevamente en el campo de batalla para cruzar espadas. Ryan se sorprendió por los cambios en Shirone en solo un mes. Eider se escondió bajo los escombros para escapar del incendio. Además, está tan tranquilo, a pesar de que es la primera vez que sostiene una espada real. Si este chico realmente tiene el mismo talento que Rai, entonces está aún más obligado a ganar. Ryan rápidamente comenzó su ataque. Shiron comprendió que la increíble habilidad con la espada de Ryan era diferente de su propia habilidad en términos de nivel. Dick usó magia para obligarlo a caer al suelo. El hecho de que este tipo viera su espada también fue notado por Ryan, y el joven maestro también notó que Shirone no le tenía miedo en absoluto. Mientras huía, Dick pensó que no era rival para el dios, pero la voz del dios de la montaña alcanzó al anciano y le dijo que no dejaría que su alma se fuera así como. Si no imaginas el momento siguiente, cualquiera puede saltar de un acantilado. No es solo una voluntad de morir. Ryan se dio cuenta de que su oponente tenía completo control de sus sentimientos, pero tampoco le tenía miedo a ningún tipo de muerte. El joven caballero bloqueó el golpe derecho de Quirón. Él paró la espada levantada desde arriba. Pensó en que había muros que no se podían superar solo con trucos. Shiron notó la velocidad y severidad de los ataques de Ryan, la velocidad con la que podía reconocer la dirección del movimiento de la espada, usando sinestesia. Lentamente comenzaba a volverse insuficiente. Shiron sintió que Ryan estaba a punto de asestarle un golpe fatal. El joven se defendió hasta el límite de sus capacidades. Ryan se dio cuenta de que Shiron parecía completamente confundido. Parecía que se había dado cuenta de algo. La técnica de espada Ogent fue creada originalmente para entrenar con una espada grande, y Shirone no podría soportar sus pesados ataques, en cada uno de los cuales Ryan puso esfuerzo. Estaba dispuesto a destrozar a Shiron con su fuerza. Shiron pensó, sosteniendo su herida sangrante con su mano, que cuando Ryan golpeó su pecho, podría haber continuado y golpeado nuevamente desde abajo hacia arriba. Luego habría cortado su costado, y ese habría sido el final. Y entonces Shiron se dio cuenta de por qué su oponente solo hacía movimientos amplios. Entendía el arte de la espada menos de lo que se suponía. Carecía de principios en el uso de las técnicas que había aprendido. En ese caso, debería estar preparado para reducir el poder de combate estimado de Ryan. Tuvo que cambiar de táctica y atacar. Ryan estaba un poco confundido por la sorpresa. No esperaba un ataque repentino de su oponente, pensando que ya lo había aplastado con fuerza. Adder atrapó al perro con un lazo mágico y vio que la bestia tenía energía de sobra, así que arrastró al perro con él. Shiron notó con satisfacción que la resistencia del enemigo había disminuido significativamente y la estaba salvando manteniendo el ritmo. Ryan se negó a creer esta realidad. Inmediatamente recordó la humillación que sufrió su hermano Rai cuando perdió contra él en las peleas de entrenamiento. Ryan gritó y le dijo a Shiron que solo lo estaba haciendo reír. Era necesario ver de qué era capaz este cuerpo. Aquí Ryan vio que su oponente había renunciado a la victoria y bajó su espada, lo que fue una sorpresa para él. Y Shiron no podía leer el movimiento de la espada del oponente porque había demasiadas opciones. Luego utilizó la invasión demoníaca y finalmente adquirió un nuevo. La espada hizo un sonido extraño mientras giraba en el aire. La bestia indignada le quitó el collar mágico a Eider. Y la serpiente decidió que era hora de huir. El arma estaba en manos de un solo espadachín, Shiron. Adder le preguntó sorprendido si no era un dios de la montaña, y él respondió que solo vivía en su estatua, y que la propia serpiente tomó sus ilusiones por realidad. ¿Quién es este Aryan Shiron? Y Shiron nunca pensó que ganaría contra este tipo. ¿Qué pasará ahora? Después de todo, su oponente es un aristócrata. Su orgullo está aún más herido, por lo que se desconoce en qué encontrará fallas esta vez. Eder quería despedirlo, pero cambió de opinión. Dijo que era el perdedor, así que incluso si Shirone lo matara, no tendría nada que decir en contra. Shiron decidió que el joven maestro estaba bromeando. ¿De verdad cree que puede seguir viviendo si mata a Ryan? ¿De qué clase de tonterías está hablando? Ryan le recordó al muchacho que después de todo estaban luchando hasta la muerte, y admitió su pérdida. A lo que Shiron respondió que en realidad había luchado para vivir. Incluso esta ridícula pelea en sí ya no tiene sentido. ¿Por qué Ryan inicialmente le echó toda la culpa a él, aunque él mismo se escondió debajo del armario porque no quería estudiar? Ryan se opuso y dijo que en tal situación necesitaba mostrar lealtad, y Shiron no podía entender de qué lealtad estaba hablando. Ryan alguna vez había pensado en cuánta presión había recibido, estando entre el hijo del jefe del clan y el maestro de la esgrima. Si realmente fuera un hombre leal, no habría puesto tanta presión en un simple mayordomo.
¿No sería verdadera lealtad y coraje enfrentarse al maestro de manera noble por su cuenta? Quirón admitió que en realidad casi murió. El perro afirmó que era la piedra del alma y Adair le aconsejó que abandonara la guarida, porque dijo que no le importaban sus... Además, vio que el luchador frío que recientemente había peleado con él había desaparecido ante él. Ryan estaba seguro de que estaba ante un genio, pero no se burló de él como su hermano Ray, sino al contrario, lo enfrentó con todas sus fuerzas. El lobo lunar continuó proporcionándole comida a Ed. El joven caballero también se presentó con su nombre completo. Después de eso, le ofreció su mano a Chiron y le ofreció ser amigos. Continuó la clasificación de libros para su envío a la biblioteca sagrada. Ya se había completado la clasificación de 7.028 libros de 10.453. Temuran agradeció a Chiron por su buen trabajo este año. De hecho, ya había pasado un año desde que Chiron había comenzado a trabajar en la gran biblioteca de Ogent, y era obvio que cuantos menos libros hubiera para clasificar, más aumentaba la eficiencia. Además de los 850 libros de historia restantes, solo quedaron 200, y Chiron comenzó a leer más de 3 libros al día. Muy pronto completaría la columna vertebral del conocimiento que había imaginado en sus sueños. Además de esto, experimentó el manejo de la espada y comprendió la fuente del miedo. Gracias a esto, la durabilidad de la zona espiritual también se hizo más fuerte. Aunque el comienzo fue lento, si no se rinde, un día la meta estará frente a sus ojos. El perro continuó promocionando esta deliciosa ave, elogiando su piel grasosa y sus huesos. Por supuesto, el jefe de familia y el segundo joven maestro también suelen venir a la biblioteca. Aparentemente, son personas inteligentes. Ader babeaba, pero aguantó, y el perro le pidió que no se enojara, porque él era su mentor y ese pato valía por lo menos 3 piedras, y se lo ofrecía por solo una. Chiron tomó el libro de las manos de Ryan y le pidió que no le añadiera más trabajo. De lo contrario, moriría. Ryan se rió y le pidió que no se preocupara. ¿Qué sentido tenía que los libros fueran más importantes que la vida humana? Incluso si toda la biblioteca se quemaba, él lo protegería. El señor Lobo se abrió paso hasta la tercera fila, y la serpiente blanca hasta la segunda fila. No le mintió. Se comieron los huesos y se abrieron paso de inmediato. Así que esto demuestra que el pato era... Ryan respondió que quería estudiar en la biblioteca por un tiempo. Le dijo a su amigo que estaba muy aburrido. Hablando de Ryan, Chiron pensó que en realidad era como una llama que sería imposible calmar una vez que se encendiera, y si solo tuviera una razón, inmediatamente volvería a encenderse. En la guarida de Adder, la purificación del árbol estaba completa, y pronto estaría cubierto de oro. Ryan le preguntó a Chiron si realmente era necesario leer tantos libros para convertirse en mago, y el joven respondió que, al contrario, le faltaba mucho, porque antes de venir aquí, no había tenido la oportunidad de estudiar. Pero ya ha leído 600 libros solo de historia, por lo que ahora casi todo lo que contienen le resulta familiar. A Ryan siempre le sorprendía la terquedad de Quirón en este sentido. No entendía cómo era posible leer libros tan rápido y además, aunque tenía su misma edad, parecía mucho mayor. Ryan hojeó uno de los libros y notó que era un poco interesante. Le interesó el prefacio en forma de pregunta sobre quién ganaría si un espadachín y un mago pelearan. Citó un pasaje sobre cómo el autor había viajado por el mundo para encontrar la respuesta correcta a esta pregunta, e incluso ahora, si cierra los ojos, puede ver la resplandeciente cordillera de Artuzna, a 6.000 metros sobre el nivel del mar. En ese lugar hay árboles carnívoros que se comen las aves de montaña. Ryan cerró el libro de golpe y preguntó, ¿qué es esto tan aburrido y repugnante? Pero Chiron comenzó a demostrarle que no se puede juzgar un libro por una sola página. Comenzó a buscar una respuesta a la pregunta de quién ganaría, el espadachín o el mago. Ray entró en la biblioteca y dijo con confianza que, por supuesto, el espadachín ganaría. Chiron hizo una reverencia y Ryan le preguntó a su hermano cómo sabía eso. Mientras tanto, Chiron rezó a Dios para que Ray no hubiera escuchado toda la conversación hasta ese momento. Si descubren que algún mayordomo le habló tan irrespetuosamente al hijo de un aristócrata, no acabará solo con una paliza. Ryan le preguntó a Ray si se ponía del lado de los espadachines porque él mismo era uno. Ray respondió que todo se podía saber incluso simplemente mirando las posiciones de los espadachines y magos en el continente. Ryan se rió entre dientes y le preguntó a su hermano. Estaban hablando de su pelea entre ellos. Entonces, ¿cuál es el significado de sus estados? En el campo de batalla, pelear, mirar el estado, es como una estupidez. Ray se volvió hacia Chiron. El joven caballero le preguntó su opinión sobre el asunto.
Shiron no podía entender cuáles eran las intenciones de este hombre. Luego le mostró a Eder los gusanos que había esparcido en el camino, un manjar favorito de los pájaros. Finalmente respondió que, asumiendo que el espadachín y el mago tenían habilidades similares, creía que una vez que el espadachín entrara en el rango de poder del mago, sería difícil para él ganar. Sin embargo, si el espadachín lograba asestar su golpe con su destacada fuerza física antes de utilizar la magia, el resultado era difícil de predecir, a lo que Ray le dijo al joven que estaba equivocado. De repente se dieron cuenta de que un extraño. Ryan miró a su hermano pensativamente. Desde que era un niño, cada vez que aparecía alguien que lo emocionaba, Ray disfrutaba pisoteando y aplastando aquello que era importante para él. Mientras tanto, Ray continuó y le dijo a Shiron que, como le gustaba la historia, debe haber oído hablar de la armadura o Shinjan. Shiron sabía que este era un artefacto que arrojaría la zona de espíritus magos al caos, es decir, antimagia. La habilidad característica de los magos es la zona espiritual. Se dice que luchar contra un mago dentro de esta zona es como enfrentarse a tiburones que nadan libremente en el agua. ¿Qué está enturbiando esta agua y quitándole la sensualidad? Esto es antimagia. Si no tocas la zona espiritual, no tocarás la magia. Pero, ¿qué mago puede derrotar a una persona equipada con tales artefactos? En primer lugar, la antimagia es una técnica de alto nivel creada utilizando el poder mágico que fluye en el corazón del dragón, y también es similar a una ola, por lo que no importa cuánto dinero pongas en ella, la efectividad no aumentará en absoluto. El precio por calmar las olas, Yakra, también aumenta la efectividad de la armadura o Shinjan en solo un 65%. Por eso tienen un precio astronómico, porque las superposiciones solo cuestan casi lo mismo que el presupuesto anual del reino. Y Rian le preguntó a su hermano, entonces, ¿en qué es más fuerte el espadachín? En ese momento, un perro apareció en la guarida y le dijo a Ader que lo había enterrado demasiado pronto. Rian se preguntó por qué los magos necesitaban antimagia, y Rai respondió que era obvio. Había muchos lugares donde se necesitaba antimagia, ideal para sentarse sobre una almohada de dinero. Estos magos hacen cola, pidiendo que los utilicen, entonces no hay necesidad de comprar artefactos tan grandiosos. Los patéticos magos no eran más que escoria que vendieron a sus propios camaradas por dinero. A lo que Rian señaló que su hermano estaba siendo demasiado grosero. Następnie Blackford zaproponował, że spróbuje pysznych kurczaków i obiecał nauczyć como dijo el señor. Ray, la antimagia la crean los magos. Se utilizan para restringir la magia en lugares donde está prohibida, y en las escuelas de magia se utilizan activamente como material de enseñanza. Gracias a esto, aunque la antimagia puede ser desventajosa para los magos, es valorada como un producto intelectual creado para hacer este mundo más útil. Por lo tanto, incluso solo por su existencia, es difícil decir que los espadachines son superiores a los magos. Ray exclamó emocionalmente que los ideales y la realidad eran diferentes. Sin importar qué, no cambiaría el hecho de que al luchar contra un espadachín, un mago no podría ganar. Już dawno zjadł swoje 3 kurczaki, a Ader podzielił się z nim swoimi łupami i nawet mu podziękował. Rian abrazó a su amigo con una risa y dijo que Shirone es el mejor, porque era la primera vez que veía la cara de su hermano así. Si su lengua es una espada, entonces es el mejor espadachín de este mundo. Ryan admitió que se sintió increíblemente más ligero en su alma. Tal vez, como decía Ray, los ideales y la realidad sean diferentes, pero la mentalidad que investiga sin trabas, incluso sus propias debilidades, ese frío poder de la razón, existe para el bien del mundo entero. 6 meses después, el ayudante del mayordomo anunció que habían terminado el trabajo antes de lo previsto. Es bueno que todo haya avanzado 6 meses, pero Quirón ha ordenado tan perfectamente los libros que habían estado abandonados durante 20 años que ha dejado todas las preocupaciones atrás. Sería una pena dejarlo ir. Temurlan soltó a su sirviente y pensó. Chiron se sentó en su escritorio en la biblioteca y pensó en cómo pasar las páginas de los libros. Era una cuestión simple, pero después de leer un libro, siempre se abría un nuevo mundo ante él. Es un poco como un sueño. Ryan miró hacia la biblioteca y le preguntó a su amigo. Habiendo terminado su contrato, aún no se había ido a casa, ¿verdad? Al ver las estanterías vacías detrás de Shirone, Ryan le preguntó si había hecho eso. Y el chico respondió que ahora no tenía nada más que leer, al menos en este lugar. Podczas spaceru po lesie z Blackforem, Ader nagle zauważył w oddali poświatę. To był potworny pożar lasu. Ale wygląda na to, że nie był to zwykły pożar.
Ryan respondió que hasta ese momento Quirón había mantenido su relación en secreto y que estaba muy molesto, y que nunca pensó que algún día escucharía algo tan inesperado de él. En realidad solo se reunían en la biblioteca porque no tenían tiempo suficiente para reuniones personales. Ryan invitó a Shiron a la casa, especialmente porque toda su familia se iba hoy. Sin embargo, después de que llegaron a la mansión, Shiron se asustó un poco, especialmente porque se dirigían hacia las puertas principales. Pero Ryan tranquilizó a su amigo, diciéndole que toda la familia solo regresaría por la noche. En el interior, efectivamente, reinaba el silencio. Solo los sirvientes iban y venían corriendo. Chiron se sorprendió por el lujo y el tamaño de las habitaciones. Una habitación de esta mansión era más grande que toda su casa en las montañas. Ryan trajo a su amigo a su habitación. Era la habitación más pequeña al final del pasillo y parecía una sala de entrenamiento. Parece un lugar para pasar la noche, algo que visitarías por un rato después del entrenamiento. Y Ryan vivía aquí. Ryan sugirió que Chiron tocara algo. Los amigos empezaron a jugar a las cartas, pero Quirón siempre ganaba. Al mismo tiempo, el duque recordó a todos las tierras de hielo del norte que se habían mencionado unos días antes. Explicó que tiene un hábito. Cuando consigue un as, lo mueve al borde, y también tiene diferentes tiempos para expresar la apuesta, que depende de si está jugando limpio o no, es demasiado notorio. Ryan se sorprendió por la observación de su amigo, y Chiron señaló que los mejores resultados se obtienen si no te obsesionas con ello. Es necesario fijarse no solo en los pequeños momentos del interlocutor, sino estudiarlo por completo. Entonces, podrás ver sus intenciones. Ryan se agarró la cabeza entre las manos con sorpresa. Pensó que tal vez le ayudaría a descubrir el plan. Chiron admitió que en realidad le ayudó cuando entró en la zona espiritual. Ryan sentía que lo entendía todo, pero en realidad no era así. Chiron tomó un libro del estante y le pidió a su amigo que se lo prestara para leer, porque solo había leído un montón de libros de historia. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, tomaría una novela corta. Entonces de repente Chiron notó con sorpresa que su amigo estaba durmiendo y apoyó la cabeza sobre la mesa. Escuchó música que venía de las profundidades de la casa, y aún así Ryan había dicho que toda su familia regresaría solo por la noche. Estos eran los sonidos de un piano. Solo había una persona que podía tocar este instrumento musical, la pianista de la corte real y hermana mayor de Ryan, Augent Reina. La muchacha notó que Quirón miraba hacia la habitación y le preguntó qué le parecía su juego. El joven respondió que ella era magnífica. La niña notó que era la primera vez que veía su rostro y asumió que era nuevo. Chiron respondió que hacía un año que él estaba a cargo de clasificar libros en la biblioteca. Reina le preguntó a Quirón si alguna vez había tocado el piano. El joven respondió que nunca había tocado ese instrumento musical y pensó que no debía bajar la guardia. Esta chica utiliza un patrón determinado para tocar el piano y, además, tiene el carácter más repugnante de toda la finca. Reina lo invitó a sentarse a su lado y luego intentaría enseñarle. Esta propuesta dejó a Chiron perplejo. Reina tranquilizó a Chiron y le dijo que todo estaría bien porque ella misma le permitió sentarse a su lado, para que nadie lo regañara. Quirón comprendió que no estaba en posición de rechazar a una chica. Además, ¿cuándo más iba a intentar sentarse al piano? Cuando el joven cumplió la petición de Reina, ella comenzó a mostrarle la estructura del teclado del instrumento y a explicarle el significado de las notas en la partitura. William notó que la expresión de la niña no era buena, y entonces la princesa pidió permiso para hablar en privado. De hecho, Quirón notó el agradable sonido de 3 notas a la vez. Pero antes de irse, Sabina y Leo pidieron escuchar una petición más tarde. Le advirtió a la niña que podría ser un poco doloroso para ella escucharlo. Pero Reina respondió que todos comenzaban en algún lugar, y se sorprendió de que este tipo aprendiera instantáneamente varias combinaciones. Chiron se concentró y trató de repetir lo que acababa de observar durante el juego de Reina. Por supuesto, Quirón estaba equivocado, pero siguió presionando las teclas. Reina, sin embargo, notó que a medida que avanzaba el juego, Chiron corregía sus errores. Sintió como si se estuviera liberando completamente de la adicción a su forma de tocar que había escuchado un poco antes. Poco a poco su juego mejoró. El sonido que producía el joven se fue haciendo cada vez más preciso. Reina quedó atónita por las habilidades de este tipo. Aunque no se puede decir que toca un instrumento musical, hay en ello una intuición que permite a Chiron llegar a la esencia misma a su manera única. La muchacha no podía entender por qué este niño trabajaba como mayordomo, aunque parecía un aristócrata. Cuando la niña se dio cuenta del significado de las palabras pronunciadas, se sintió tan avergonzada
que incluso gritó y saltó a un lado. Allí notó que Shiron estaba al lado de Reina y le preguntó, ¿por qué estaba allí? La hermana estaba muy sorprendida de que Ryan conociera a este chico, y Shiron temía que a este paso todos se enteraran de su amistad. Ryan, como si nada hubiera pasado, declaró que Quirón era su amigo. Él tranquilizó a Shiron y le dijo que su hermana solo tenía un carácter repugnante y que esas cosas no le molestaban en absoluto. Shiron no podía entender cómo uno podía no preocuparse por algo así. Reina se volvió hacia Shiron y le dijo que si Ryan dice que es un amigo, entonces eso es verdad. Aunque sea un poco patético, siempre se hace responsable de sus palabras. Entonces la muchacha le preguntó en qué pensaba cuando tocaba el piano, y Ryan dijo con sorpresa que la forma de tocar de Quirón le parecía la histeria de su hermana. Shiron decidió que Reina estaba derribando el muro de sentido común que había construido durante los últimos 16 años. No estaba prestando atención al hecho de que su hermano era amigo de un plebeyo. Shiron le preguntó a Ryan por qué le mintió, ya que su hermana mayor es una persona amable y muy buena. Ryan le advirtió a Shiron que no se dejara engañar. Esta mujer es una verdadera bruja. Se desconoce cuando lo atrapará y se lo comerá. Reina respondió entre risas que su hermano pequeño aún no era maduro, pero aún así estaba contenta de que tuviera un amigo como Shiron. Ryan, a su vez, le aconsejó a su hermana que, dado que Shiron era tan lindo, debería acogerlo y vivir con él, convirtiéndolo en un miembro de su familia. Uno de los clientes sentados allí, un hombre de mediana edad con un parche en el ojo, respondió que era... Ryan respondió sarcásticamente que no sentía pena por su hermana, pero que sentía un poco de pena por Shiron. Reina agarró juguetonamente a Ryan por el cuello, y él se defendió cómicamente, y Quirón pensó que no importaba cuánto conociera a los aristócratas. Aún estaban lejos de su comprensión. Ryan le preguntó a su hermana por qué había venido a casa, ya que se había tomado unas vacaciones, y la niña respondió que Ray estaba tomando el examen para convertirse en espadachín oficial, por lo que vino a recogerlo y despedirlo mañana, y el abuelo fue a encontrarse con un amigo, por lo que vendría más tarde. Estas palabras hicieron que Ryan se sintiera muy molesto. Pensó en Rey, que había logrado presentarse al examen oficial. El certificado oficial es el estándar de rango para un espadachín o mago, y es reconocido incluso fuera del reino en todo el continente. Este examen, que se realiza solo una vez al año, reúne a varios miles de participantes, pero solo no más de 30 personas reciben un certificado si se gradúan de una institución educativa estatal especial. Es decir, existe la oportunidad de convertirse en un mago no oficial de 10º nivel, y habiendo recibido muchos puntos por varios méritos, con la ayuda de una asociación o gremio, puede elevar su rango. Pero la gente todavía se reúne en lugares donde hay dinero y fama, y no faltan los que se presentan al examen oficial, incluso teniendo un certificado no oficial. Ray tendrá que rendir un examen increíble a la temprana edad de 18 años. Es un verdadero genio incluso si se siente oprimido en casa. Reina le dio una palmadita en la cabeza a su hermano y le pidió que fuera fuerte, y necesitaba ir a cocinar la cena. Sería con los mariscos que compró en el Palacio Real, por lo que tenía que encargarse de ello personalmente. Y William, como si nada hubiera pasado, preguntó tranquilamente a la pareja si todo estaba bien con ellos. Shiron pensó con tristeza, ¿tendrían la oportunidad de volver a verse? Al fin y al cabo, mañana abandonará la finca. Cuando Reina salió de la habitación, Quirón le preguntó a Ryan si tenía novio. Su amigo lo miró con sospecha y se rió. Y Shiron se apresuró a declarar que lo había preguntado así sin más, y que no había querido decir nada con eso. De repente, Ryan saltó y corrió a la cocina, llamando a su hermana. Estaba rodeada de numerosos sirvientes cuando su hermano gritó que Shirone se preguntaba si tenía novio. Los sirvientes miraron a su señora con sospecha, pero ella soltó una risa falsa y declaró que eran los niños bromeando entre ellos y que no debían prestarles atención. Todo esto fue visto y oído por el mayordomo principal que estaba detrás de la puerta. Kilka tygodni później w miejskiej tawernie mężczyzna z opaską na oku spojrzał na myśliwych i próbował zrozumieć, co się dzieje. El mayordomo principal finalmente recordó dónde había escuchado el nombre de Shirone. Le ordenó a su sirviente que llamara a Temuran. Zaskakującym było, że władca używał wyłącznie rąk, chociaż wydawały się one ciężkie jak maczug. El maestro observó con alegría el hecho de que los ojos de su alumno se iluminaron nuevamente. Sin embargo, todo cambiará cuando Ray vaya al Palacio Real, porque el problema está en el plan. En ese momento, el joven maestro fue llamado por un sirviente que había corrido al lugar de entrenamiento.
informó que Lady Reina le estaba pidiendo que regresara a la finca de inmediato. Nagle pojawiła się dziewczyna i zawołała go. To była łowczyni Luna, którą William poznał wcześniej. Ryan no podía entender por qué su amigo no había regresado a casa, y el sirviente le explicó que el mayordomo principal, Luis, había informado del asunto al jefe de la familia. Ryan decidió reunirse inmediatamente con su padre, quien se enteró de su amistad con Chiron. Expresó su confianza en que si le explicaba todo adecuadamente, el jefe de la familia perdonaría a Chiron. Pero el mentor dijo que eso no era posible. Chiron se arrodilló ante el jefe de la familia y sus representantes. El jefe de la familia se acercó a él. El obispo Odgen le informó al joven que había sido sentenciado a muerte. Los sirvientes susurraban entre ellos que este plebeyo se atrevía a ser amigo de un aristócrata. Incluso si no conocía la situación de este mundo, todo tiene un límite. Reina se giró hacia su padre y quiso decir algo, pero él la interrumpió y le dijo que no hacían falta palabras. Los documentos que le entregó el mayordomo principal describen evidencia de numerosos sirvientes acerca de cuán descuidada y deliberadamente este niño trataba a Ryan. Entró a la casa conociendo el contenido del contrato, por lo que no debía tener ninguna insatisfacción. Luego de eso, el jefe de familia le preguntó a Chiron si había algo que decirle. Chiron preguntó si él y el joven maestro fueran amigos. Entonces, ¿qué pasaría con Ryan? Todos los presentes pensaron con desconcierto que ese pequeño niño no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, porque necesitaba rogar para que le perdonaran la vida. Reina pensó que este tipo estaba preocupado por Rihanna incluso en esta situación. El obispo enojado le preguntó al joven cómo se atrevía a hacer una pregunta tan estúpida como la que le correspondía a un plebeyo. ¿Realmente creía que algo le pasaría a un aristócrata por involucrarse con semejante nulidad? Chiron respondió con calma que él y Ryan eran en realidad amigos. Son amigos desde hace un año entero y seguirán siendo amigos en el futuro. El jefe de la familia estaba furioso y dijo que le parecía que el nombre Ogent era demasiado débil. El obispo se volvió hacia el mayordomo mayor y le ordenó que ejecutara la sentencia rápidamente, sin permitir que saliera a la luz lo sucedido. Reina intentó defender al muchacho, pero su padre le dijo que Quirón había confesado todo. ¿Realmente quería rebajar aún más su honor? Una orden dada en nombre del jefe del clan ya no puede cancelarse. La familia es su vida física y espiritual. Todo esto se hace para su protección, y aunque sea un pequeño conflicto, hay que eliminar sus raíces. Dos guardias tomaron a Quirón por los brazos y lo sacaron. El obispo le dijo a su hija que por un momento podría pensar que era cruel, pero que con el tiempo estaría agradecida por esta elección. Nie mógł uwierzyć, że może przegrać z kimś w grę alkoholową, więc zażądał drugiego kufla. Nalali mu trochę, ale poprosili, żeby nie przesadzał. Ryan preguntó en voz alta, ¿quién iba a matar a su amigo sin permiso? El obispo, mirando a Ryan a los ojos, dijo que lo haría. Ryan le preguntó a su padre por qué hacía eso, ya que Chiron no había cometido un pecado mortal, sino que simplemente se había convertido en su amigo. Y el líder respondió que no solo morían los que cometían pecados mortales. Las circunstancias de la nobleza eran tan complicadas que no podía imaginarlo. La familia enfrenta todas estas difíciles circunstancias, por lo que él, como hijo de un aristócrata, vive recibiendo un trato especial, y Ryan le pregunta a su padre, ¿cuál es el significado de este trato especial si por él debe traicionar a su amigo? W pewnym momencie Max upadł z hukiem na podłogę, tracąc przytomność. To był dźwięk zwycięstwa nowego pana. ¿De verdad cree que ese plebeyo lo considera un amigo? Hay mucha escoria en este mundo que se acercan a los aristócratas para explotar sus debilidades y luego destruirlos. Ryan exclamó que Chiron nunca haría tal cosa. El padre dijo que nunca lo creería. Tenía que aportar pruebas de que él y Quirón eran verdaderos amigos. Po upływie umówionego czasu William usiadł w pokoju gościnnym. Ku jego zaskoczeniu przyszło mnóstwo ludzi na czele z Maxem. ¿Cómo se pueden probar los sentimientos humanos? Comprendió que no podía decir nada al azar. Si fuera Quirón, podría haberle respondido a su padre de manera fría. Pierwsza opamiętała się Luna i zapytała, czy wszyscy powinni przenieść się do zamku. Ryan recordó las palabras de su amigo. Cuando no se obsesiona con las cosas pequeñas, puede obtener buenos resultados. No debe mirar una pequeña parte del enemigo, sino estudiarlo completamente, mirar todo a la vez. Entonces podrá ver las intenciones de esta persona. Ryan miró a su padre y lo observó con atención. Era un aristócrata de segundo rango, el jefe del clan O'Hent, un caballero de cuarto rango oficial, pero no se trataba de una especie de disputa entre padre e hijo. Esta es una pelea con espadas reales. Hace 30 minutos, el maestro le preguntó,
¿No se trata de aquel niño que trabajaba en la biblioteca? ¿No es él un plebeyo? Ryan respondió que si se trata de una persona con la que uno puede comunicarse con la espada, entonces cualquiera puede convertirse en amigo. El mentor le preguntó, ¿acaso no sabe qué es lo más importante para los aristócratas? ¿No son ellos los que primero arrancan las raíces de cualquier cosa que pueda poner en peligro a toda la familia? Cuando se hizo amigo de un plebeyo que no valía ni una mosca, pensó en el arma que les permitiría hacer frente a esta amistad. Tan frívolamente hizo de ese niño su amigo que ahora ni siquiera piensa que todo se decidirá solo por su persistencia. Entonces Ryan le preguntó al mentor si eso significaba que no debía hacer nada, ya que él fue quien le extendió la mano a Shiron primero, ofreciéndole ser amigos. Le dijo al maestro que no quería convertirse en un cobarde. Al maestro siempre le gustó esa mirada celosa, veraz y también sincera de Ryan, aunque por eso no llegaría a ser un gran espadachín. Kiedy Jake zapytał, do czego właściwie są potrzebni, pan powiedział im, aby się nie denerwowali i poszli za nim. Dijo que si Ryan iba a la finca con esta espada, lo dejaría ir, pero si su determinación no era tan fuerte, entonces no debería moverse ni un solo paso de aquí. Ryan aceptó la espada y respondió que nunca olvidaría la bondad del maestro. La maestra me pidió recordar que abandonar a los amigos significa abandonar a otro yo. Es una batalla en la que está en juego la vida, una batalla con espadas reales. Ryan se rió a carcajadas y dijo que, después de todo, a su padre no lo podían engañar, pero casi lo hicieron. La prueba de que él y Chiron son amigos es su creencia en ello. La existencia de él, amigo de Chiron, es una prueba de que son amigos. Pero Bishop respondió que este asunto no es solo una disputa entre padre e hijo. Incluso ahora, la autoridad de muchos aristócratas está cayendo por debajo de nada. Si esto lleva al colapso de la familia, es capaz de expulsar incluso a su propio hijo de la familia. Reina quedó horrorizada por las palabras de su padre. Ryan respondió con dignidad que si esas eran las condiciones para proteger a su amigo, estaba listo para irse con una sonrisa en el rostro. El obispo le dijo a su hijo que sacara su espada y que si realmente consideraba a ese niño su amigo, entonces debía arriesgar su vida en ello allí mismo. Ryan sacó su espada de su vaina. El jefe de familia preguntó sorprendido si realmente se atrevía a apuntar con una espada a su padre. Ryan respondió que la espada no estaba dirigida a él, solo le estaba mostrando sus creencias. El obispo le recordó a su hijo que ni siquiera podía hacer amigos con aristócratas de su edad, aparentemente debido a su incapacidad para brillar a su nivel. Ta uwaga całkowicie zmieniła sposób myślenia szermierza, który zaczął się zastanawiać, w jaki sposób mógłby oswoić wiwerny. Chiron brilla más que él y quiere ayudarlo a brillar en un lugar aún más alto. El obispo se volvió hacia Chiron y le dijo que era él quien había hechizado a su hijo. Había convencido a Ryan de que un plebeyo y un aristócrata podían ser amigos. El joven respondió que no lo hizo. Chiron se volvió hacia su amigo y le dijo que no tenía por qué asumir todo él mismo, que con gusto asumiría la responsabilidad que tenía que asumir. Desde el momento en que Ryan le sugirió que fueran amigos, lo presentía. Tendría que elegir entre su amigo o su vida. Incluso si pierde la vida, nunca se arrepentirá de convertirse en su amigo. Chiron exclamó que esas eran exactamente las palabras que quería decir. Incluso si lo expulsan de la familia, él y Chiron seguirán siendo amigos. Reina pensó con tristeza que, aunque desafiaba la lógica, todavía eran personas con sentimientos. Algo se agitó también dentro de los presentes, porque todos tenían un amigo parecido y todos lo apreciaban. Podwładny poszedł za nim, ale był bardzo zaniepokojony tym, co się stało. Dijo al aparecer en la sala que era una obra maestra. Nunca pensó que al final de su vida vería algo así. Después de todo, la juventud es la mejor época de la vida.